Antes de comenzar, permite que tu mente descienda un instante hacia adentro. Jung decía que todo encuentro verdadero empieza con un gesto de silencio. Si estas ideas rozan algo que ya vive en tu inconsciente, suscríbete, para que este espacio siga siendo un puente hacia tu propia profundidad. Cada me gusta, cada comentario, ayuda a que este conocimiento encuentre a quienes aún caminan sin saberlo hacia su sombra. Ahora, avancemos hacia lo que busca ser visto. Carl Jung documentó por qué las personas con lo que ahora llamamos habilidades empáticas enfrentan una cruel paradoja psicológica. Su mayor don se convierte en la fuente de su dolor más profundo. Descubrió que los individuos empáticos atraen inconscientemente a personas que proyectan su sombra sobre ellos. Personas que resentían la libertad emocional del empático porque les recordaba su propio entumecimiento emocional. Jung descubrió que cuanto más auténtica y radiante se vuelve una persona, con una función del sentimiento altamente desarrollada, más amenaza las defensas psicológicas de los demás. Lo que Jung llamó proyección de la sombra, crea un patrón donde los empáticos son simultáneamente buscados y secretamente despreciados, por poseer lo que otros han perdido o enterrado dentro de sí mismos. Hoy revelaré el descubrimiento más perturbador de Jung sobre la psicología empática y por qué creía que este patrón o destruye por completo a los individuos sensibles o los transforma en exactamente lo que la humanidad necesita para su evolución emocional. El patrón que reveló la percepción más escalofriante de Jung surgió de múltiples casos que observó en su práctica clínica. Individuos con habilidades empáticas extraordinarias que parecían magnetizar a personas que eventualmente se volverían contra ellos con una hostilidad inexplicable. Jung documentó consistentemente lo que yo llamo autenticidad emocional luminosa en estos pacientes. Podían sentir el dolor de los demás al instante, responder con genuina compasión y crear espacios seguros donde la gente se sentía verdaderamente comprendida por primera vez en sus vidas. Sin embargo, cada relación cercana seguía el mismo patrón devastador. Las observaciones de Jung revelaron: estos individuos atraen a otros hacia ellos como polillas a la llama. Sin embargo, estas mismas personas desarrollan un resentimiento inconsciente hacia las mismas cualidades que inicialmente los atraían. Es como si su luz expusiera sombras que otros no pueden soportar reconocer. La gente les confesaba sus secretos más profundos, encontraba sanación en su presencia y experimentaba un profundo alivio emocional. Luego, sin previo aviso, comenzaban a criticarlos, a socavar su confianza y eventualmente los abandonaban por completo, a menudo culpándolos por ser demasiado intensos o demasiado. Jung se dio cuenta de que no estaba observando una simple disfunción relacional. Estaba presenciando lo que sucede cuando personas inconscientes encuentran a alguien que ha mantenido la conexión con su auténtica función del sentimiento. El patrón que Jung documentaría se convertiría en una de sus percepciones más importantes sobre la psicología humana. La expresión emocional auténtica desencadena vergüenza inconsciente en aquellos que han traicionado su propia verdad emocional. Si alguna vez te han criticado por ser demasiado emocional o demasiado intenso, escribe esto en los comentarios. Mi empatía no es demasiado, los demás están demasiado entumecidos. Las observaciones de Jung sobre este fenómeno lo llevaron a identificar lo que la psicología moderna ahora reconoce como la teoría del reflejo psicológico. Cuando individuos con una función del sentimiento altamente desarrollada interactúan con personas emocionalmente desconectadas,
reflejan inconscientemente la autenticidad emocional que esas personas han abandonado. La investigación de Jung reveló que la mayoría de las personas se desconectan de sus emociones auténticas temprano en la vida como mecanismo de supervivencia. Aprenden a suprimir la sensibilidad, esconder la vulnerabilidad y operar desde falsas personalidades que ganan aceptación social, pero les cuestan su vivacidad emocional. Lo que yo llamo la herida de la autenticidad muestra cómo las personas que se han desconectado del sentimiento genuino desarrollan una hostilidad inconsciente hacia aquellos que no lo han hecho. La expresión emocional natural del empático se convierte en un doloroso recordatorio de lo que han perdido. Jung observó que lo que ahora llamamos empáticos caen en lo que yo denomino la trampa del espejo. Su presencia auténtica automáticamente desencadena las emociones reprimidas y el dolor enterrado de los demás. Esto crea una intensa incomodidad en personas que han construido toda su identidad alrededor del entumecimiento emocional. La persona atrapada en esta dinámica experimenta lo que yo llamo amplificación de la proyección. Inconscientemente culpan al empático por hacerles sentir emociones que han pasado años evitando. El empático se hace responsable de un dolor que existía mucho antes de que él entrara en escena. Jung notó algo aún más perturbador. La gente a menudo busca a aquellos con dones empáticos, específicamente porque su inconsciente reconoce lo que han perdido. Se sienten atraídos por la vivacidad emocional que observan, pero simultáneamente la resentían porque expone su propia muerte emocional. Esto crea lo que Jung identificó como la paradoja psicológica fundamental que afecta a los individuos sensibles. El descubrimiento más perturbador de Jung sobre los empáticos fue cómo se convierten en objetivos de lo que él documentó extensamente como proyección de la sombra, donde las personas transfieren inconscientemente sus propias cualidades rechazadas al empático y luego los atacan por poseer estos mismos rasgos. A través de su trabajo analítico, Jung descubrió que las personas que resentían a los empáticos en realidad estaban resentidas con partes de sí mismas que habían desterrado. La sensibilidad emocional del empático les recuerda su propia sensibilidad enterrada. La autenticidad del empático expone su propia falsedad. Lo que hace esto particularmente cruel es que los empáticos a menudo poseen las cualidades exactas que estas personas alguna vez tuvieron, pero aprendieron a suprimir. Jung observó: el individuo ataca en el empático lo que ha matado dentro de sí mismo. El resentimiento no es hacia el empático, es hacia su propia verdad emocional abandonada. Esto crea lo que yo llamo la dinámica del castigo a la inocencia. Las personas que han perdido su inocencia emocional a través del trauma o el condicionamiento social castigan inconscientemente a aquellos que han logrado preservar la suya. Comenta abajo si has atraído a personas que luego se volvieron contra ti sin una razón clara. Reconozco la proyección de la sombra cuando la veo. Jung documentó cómo esto se manifiesta de maneras sutiles pero devastadoras. La gente criticará a los empáticos por ser demasiado sensibles, cuando ellos mismos desearían poder sentir profundamente nuevamente. Se burlarán de las respuestas empáticas como ingenuas, cuando simplemente se han vuelto cínicos para protegerse del dolor. El aspecto más insidioso es que estos ataques a menudo vienen disfrazados de preocupación o consejo. Necesitas endurecerte. El mundo te devorará. Eres demasiado confiado. Estas declaraciones revelan las propias heridas emocionales del hablante mientras intentan atenuar la luz del empático.
Jung comprendió que esto no era malicia consciente, era autoodio inconsciente siendo proyectado hacia afuera, sobre alguien que representaba lo que ya no podían acceder dentro de sí mismos. A través de su trabajo analítico con empáticos y sus relaciones, Jung identificó 4 patrones distintos de cómo las personas atacan inconscientemente a los individuos empáticos por su expresión emocional auténtica. Tipo 1. El crítico emocional. Jung documentó a personas que específicamente se dirigen a las respuestas emocionales de los empáticos. Estos individuos han aprendido a suprimir sus propios sentimientos tan completamente que presenciar emociones auténticas desencadena vergüenza inconsciente sobre su propio entumecimiento emocional. Lo que yo llamo policías del sentimiento son personas que constantemente les dicen a los empáticos que sus emociones están mal, son excesivas o inapropiadas. Han internalizado el mensaje de que las emociones son debilidad y proyectan esta creencia sobre los empáticos. Tipo 2. El atacante de la autenticidad. Estos individuos inconscientemente resentían a los empáticos por ser genuinos, porque han construido toda su identidad alrededor de personalidades falsas. Jung observó cómo las personas que viven detrás de máscaras se sienten amenazadas por aquellos que no necesitan máscaras para sobrevivir. Lo que yo llamo policías de la actuación critican a los empáticos por ser demasiado reales o inapropiados, cuando simplemente no han aprendido a esconder sus auténticos seres detrás de fachadas sociales. Si alguna vez has atenuado tu auténtico ser para hacer a otros cómodos, comenta, ya no me reduciré para ajustarme a sus limitaciones emocionales. Tipo 3. El violador de la vulnerabilidad. Jung notó a personas que específicamente se dirigen a la apertura y confianza de los empáticos. Estos individuos han sido heridos tan gravemente que han cerrado sus corazones completamente y castigan inconscientemente a los empáticos por mantener la disponibilidad emocional. Lo que yo llamo destructores de la confianza son personas que se aprovechan de la apertura empática y luego culpan a los empáticos por ser demasiado confiados, en lugar de reconocer su propia traición a esa confianza. Tipo 4. El atenuador de la luz. El tipo más peligroso que Jung encontró fueron personas que sistemáticamente trabajaban para disminuir la confianza de los empáticos en sus propios dones. Se han desconectado de su propia luz interior tan completamente que el resplandor de los demás se vuelve insoportable. Lo que yo llamo reductores del brillo, usan manipulación psicológica sutil para convencer a los empáticos de que su empatía natural es un problema a resolver en lugar de un don a honrar. Comenta si te has dado cuenta de que el resentimiento de los demás hacia tu sensibilidad revela sus propias heridas. Sus ataques a mi luz exponen su oscuridad interior. Entender tu patrón específico es crucial, porque cada tipo requiere diferentes estrategias para lo que Jung llamó la protección del auténtico ser. Jung identificó 3 peligros específicos que hacían de esta dinámica psicológica una seria amenaza tanto para los empáticos individuales como para la evolución emocional colectiva. Peligro 1. La erosión de la autenticidad. Jung observó que la exposición constante al resentimiento y la crítica hace que muchos empáticos comiencen a dudar de su propia realidad emocional. Empiezan a suprimir sus respuestas naturales para encajar con personas que no pueden tolerar emociones auténticas. Escribió, el empático que abandona su autenticidad para ganar aceptación pierde la cualidad misma que lo hacía valioso.
se convierte en otra persona emocionalmente muerta, en un mundo que desesperadamente necesita vivacidad emocional. Esto crea lo que Jung llamó la epidemia del atenuamiento. Empáticos aprendiendo a esconder su luz para evitar desencadenar la hostilidad inconsciente de los demás. Peligro 2. Autotraición psicológica. Jung documentó cómo los empáticos a menudo internalizan las críticas que reciben, comenzando a ver su empatía como un defecto en lugar de un don. Empiezan a creer que son demasiado o demasiado sensibles, en lugar de reconocer que los demás a menudo son demasiado poco y demasiado entumecidos. La mayor tragedia ocurre cuando el empático comienza a atacar su propia naturaleza emocional, con la misma violencia que otros han dirigido hacia él. Se convierte en su propio asesino emocional. Peligro 3. Estancamiento emocional colectivo. Más peligrosamente, Jung descubrió que cuando los empáticos aprenden a suprimir su autenticidad, la humanidad pierde a sus pioneros emocionales, los individuos capaces de modelar cómo se ve la expresión emocional saludable. Jung llamó a esto detención de la evolución emocional. Cuando las personas más capaces de avanzar la inteligencia emocional colectiva son forzadas a esconderse para protegerse de ataques inconscientes. Escribió: la supresión de individuos empáticos representa el rechazo inconsciente de la humanidad hacia su propio potencial emocional. Atacamos en otros lo que más necesitamos reclamar dentro de nosotros mismos. Es por eso que Jung consideró esencial la protección y el desarrollo de individuos empáticos para el avance psicológico humano. Jung desarrolló lo que yo llamo el protocolo de preservación del auténtico ser, un enfoque sistemático para mantener los dones empáticos mientras se protege contra la proyección inconsciente de los demás. Si has encontrado personas que celebran en lugar de criticar tus dones empáticos, escribe: encontré mi tribu, aquellos que aprecian el sentimiento auténtico. Fase 1. Reconocimiento y validación. Jung enseñó a los individuos con dones empáticos a primero reconocer que el resentimiento que enfrentan no es personal. Es proyección de la sombra de personas que han perdido conexión con su propia función del sentimiento. Jung entendió que el odio dirigido hacia su autenticidad es en realidad autoodio proyectado hacia afuera. El individuo empático no es el problema. Es el espejo que refleja la herida interior de otra persona. Técnica. Jung instruyó a los empáticos a interpretar la crítica y la hostilidad como información sobre el estado psicológico del crítico, en lugar de retroalimentación precisa sobre su propio comportamiento. Fase 2. Cristalización de límites. Jung descubrió que aquellos con habilidades empáticas necesitan lo que yo llamo límites energéticos, la capacidad de mantener su expresión auténtica mientras se protegen de las proyecciones inconscientes de los demás. Comenta abajo si estás listo para proteger tu naturaleza empática mientras sirves a aquellos que pueden recibirla. Elijo empatía consciente sobre absorción inconsciente. Esto implica aprender a distinguir entre retroalimentación genuina que sirve a la individuación y ataques basados en proyección, diseñados para atenuar su auténtica autoexpresión. Jung llamó a esto desarrollar discernimiento psicológico. Si has aprendido a distinguir entre retroalimentación genuina y ataques basados en proyección, comenta: conozco la diferencia entre verdad y sombra. Fase 3. Compromiso selectivo. La fase final implica lo que Jung llamó elecciones relacionales conscientes,
la capacidad de conectar profundamente con personas que aprecian la autenticidad mientras mantienen distancia de aquellos que la resentían. El enfoque de Jung enfatizaba que los individuos empáticos no sirven a nadie, atenuando su función del sentimiento, para acomodar a aquellos que prefieren el entumecimiento emocional. Su expresión auténtica es medicina para aquellos listos para sanar y espejo para aquellos listos para ver. Esto requiere desarrollar lo que yo llamo emparejamiento vibratorio. Atraer a personas que resuenan con la autenticidad en lugar de aquellos que la temen. Las percepciones de Jung se extendieron más allá del trabajo clínico para incluir figuras históricas que mantuvieron exitosamente su naturaleza empática a pesar de enfrentar resentimiento por su autenticidad emocional. El caso de San Francisco de Asís. Integración exitosa. Jung estudió cómo Francisco mantuvo una empatía radical y apertura emocional a pesar de las críticas de autoridades religiosas que preferían la supresión emocional. Francisco demostró lo que yo llamo integración auténtica. Francisco enfrentó críticas constantes por ser demasiado emocional y demasiado compasivo. Sin embargo, nunca atenuó su respuesta empática al sufrimiento. Su auténtica expresión espiritual amenazaba a aquellos que habían convertido la religión en un ejercicio intelectual desprovisto de sentimiento genuino. Jung notó que el éxito de Francisco vino de reconocer que la crítica a su empatía revelaba la pobreza espiritual de sus críticos, en lugar de defectos en su propia naturaleza. El caso de Vincent van Gogh, sensibilidad desprotegida. Jung observó cómo la extraordinaria percepción empática de Van Gogh creaba arte increíble, pero también lo hacía vulnerable al resentimiento inconsciente de los demás hacia su intensidad emocional. Las cartas de Van Gogh revelan cómo la gente consistentemente lo criticaba por ser demasiado emocional, demasiado intenso, demasiado sensible. A diferencia de Francisco, Van Gogh internalizó estas críticas y comenzó a atacar su propia naturaleza empática. El análisis de Jung mostró que Van Gogh poseía la visión empática necesaria para el genio, pero carecía de la protección psicológica requerida para preservarla. Su tragedia no fue su sensibilidad, sino su creencia de que la incapacidad de los demás para tolerarla significaba que algo estaba mal con él. El propio viaje de protección de la luz de Jung. Más significativamente, Jung documentó su propia experiencia como un individuo con habilidades empáticas, navegando entornos profesionales que a menudo resentían la profundidad emocional y la percepción psicológica. Jung aprendió que su capacidad para ver la verdad psicológica amenazaba a aquellos que preferían la falsedad psicológica. Su elección era atenuar su percepción para ganar aceptación o mantenerla, y aceptar el potencial aislamiento de aquellos que temen el auténtico ver. El avance de Jung llegó cuando se dio cuenta de que proteger sus dones empáticos servía no solo a su propia individuación, sino al avance del entendimiento psicológico mismo. Jung enfatizó que los empáticos necesitan lo que él llamó santuario vibratorio, relaciones con otros que aprecian en lugar de resentir la expresión emocional auténtica. Jung escribió: el empático no puede prosperar en aislamiento emocional. Sin embargo, no puede sobrevivir en relaciones con aquellos que atacan su autenticidad. Deben crear comunidad consciente con otros que celebran en lugar de suprimir la vivacidad emocional. Tipo 1. Individuos empáticos compañeros. Jung identificó la importancia de conectarse con otros que comparten dones empáticos.
Estas relaciones se caracterizan por el reconocimiento mutuo, la seguridad emocional y la apreciación por la sensibilidad en lugar de la crítica hacia ella. Estas conexiones a menudo se forman rápidamente, porque ambas partes sienten alivio al encontrar a alguien que no intenta atenuar su luz o criticar sus respuestas emocionales. Tipo 2. No empáticos emocionalmente evolucionados. Jung observó que algunas personas, aunque no son naturalmente empáticas, han hecho suficiente trabajo psicológico para apreciar y proteger a individuos empáticos. Reconocen la empatía como un don en lugar de un defecto. Estos individuos a menudo sirven como puentes entre la persona empática y el mundo más amplio, ayudando a crear espacios más seguros para la expresión auténtica. Tipo 3. Apreciadores conscientes de la luz. Jung identificó a personas que, independientemente de sus propias habilidades empáticas, eligen conscientemente apoyar y proteger la expresión emocional auténtica en otros. Entienden que los individuos empáticos sirven a una función importante en la evolución emocional colectiva. Señales de reconocimiento. Jung desarrolló indicadores específicos para identificar relaciones seguras. Preguntan sobre tus experiencias emocionales con genuina curiosidad, en lugar de juicio. Aprecian tus percepciones empáticas en lugar de criticar tu sensibilidad. Protegen tu energía emocional en lugar de agotarla. Fomentan tu expresión auténtica en lugar de pedirte que la atenúes. Reconocen tu empatía como una fortaleza en lugar de tratarla como una debilidad. Proceso de construcción de comunidad. Jung enseñó a los empáticos a revelar gradualmente su naturaleza auténtica, mientras observan cómo responden los demás. Comienza con pequeñas expresiones de percepción empática. Observa si la gente aprecia o resentía tu conciencia emocional. Evalúa si protegen o violan tus límites emocionales. Aumenta gradualmente la autenticidad con aquellos que demuestran aprecio. Crea distancia de aquellos que consistentemente atacan tu naturaleza empática. Jung enfatizó: el objetivo no es esconder tu luz, sino compartirla con aquellos que pueden apreciar su belleza en lugar de resentir su brillo. Jung veía el desarrollo exitoso del empático como esencial, no solo para el bienestar individual, sino para el avance emocional colectivo hacia una conexión humana más auténtica. Jung escribió: el empático que integra exitosamente sus dones mientras protege su autenticidad se convierte en un faro para otros que buscan reconectarse con su propia verdad emocional. Prueban que la sensibilidad y la fuerza pueden coexistir. Las 4 etapas de la integración de la luz. Etapa 1. Reconocimiento sin supresión. La primera transformación ocurre cuando los empáticos aprenden a reconocer el resentimiento dirigido hacia ellos como proyección, en lugar de retroalimentación precisa. Jung llamó a esto inmunidad a la proyección. Jung observó: la sabiduría comienza cuando el empático deja de creer que la incapacidad de otros para tolerar su luz significa que debería atenuarla. El problema no está en ser demasiado, sino en que otros se han vuelto demasiado poco. Etapa 2. Desarrollo de límites sin endurecimiento. La segunda etapa implica crear protección energética, mientras se mantiene la apertura emocional. Jung llamó a esto permeabilidad selectiva, la capacidad de permanecer empático mientras se protege contra la proyección. Notó: el empático integrado aprende a distinguir entre conexión emocional auténtica y ataque psicológico disfrazado de relación.
permanece abierto al amor mientras se vuelve inmune al odio. Etapa 3. Creación de comunidad sin compromiso. La tercera transformación sucede cuando los empáticos dejan de intentar ganar aceptación de aquellos que resentían la autenticidad y en su lugar se enfocan en construir relaciones con aquellos que la aprecian. Jung escribió: la evolución del empático requiere liberar la necesidad de ser entendido por todos y enfocarse en ser verdaderamente conocido por las personas correctas. La calidad de la conexión importa más que la cantidad de aceptación. Etapa 4. Servicio sin sacrificio. La etapa final implica lo que Jung llamó servicio auténtico. Usar los dones empáticos para ayudar a otros, mientras se mantienen fuertes límites contra aquellos que explotarían o resentirían estas habilidades. Jung observó: el empático completamente integrado sirve desde la abundancia, en lugar del agotamiento. Da sus dones a aquellos que pueden recibirlos sin exigir aceptación de aquellos que no pueden. La integración crea sanación cultural. Jung creía que los empáticos protegidos sirven a una función evolutiva vital. Modelan cómo se ve la expresión emocional saludable mientras mantienen su capacidad para ayudar a otros a reconectarse con su propia autenticidad enterrada. Jung escribió: el empático que preserva exitosamente su luz en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad, se convierte en un recordatorio viviente de que la muerte emocional no es inevitable. Lleva la llama que otros pueden usar para reavivar su propia vivacidad emocional. Jung documentó peligros específicos que pueden descarrilar el viaje de los empáticos hacia la autopreservación auténtica y la construcción de comunidad consciente. Trampa 1. La trampa de la venganza. Jung observó que algunos empáticos, al reconocer cómo han sido tratados, desarrollan resentimiento hacia aquellos que atacan su autenticidad. Comienzan a atacar el entumecimiento emocional de los demás de la misma manera que otros atacaron su vivacidad emocional. Advirtió: el empático que responde al ataque inconsciente con ataque consciente ha aprendido la lección equivocada. Entender la proyección no justifica proyectar a cambio. Jung notó que los empáticos que caen en esta trampa a menudo se convierten en lo mismo que una vez sufrieron: personas que atacan a otros por sus diferencias psicológicas. Trampa 2. El complejo de superioridad. Jung documentó casos donde los empáticos usaban su entendimiento de las dinámicas inconscientes para sentirse superiores a aquellos que resentían su autenticidad. Desarrollaron lo que él llamó arrogancia iluminada. Jung escribió: el empático que cree que su vivacidad emocional lo hace mejor que los demás ha perdido completamente el punto. Su don está destinado a servir a la sanación, no a crear jerarquía. Trampa 3. La justificación del aislamiento. Jung observó que algunos empáticos usaban su entendimiento de la proyección para justificar la retirada completa de relaciones desafiantes. Se convencían a sí mismos de que cualquiera que no pudiera apreciar sus dones no valía la pena. Notó: la verdadera integración requiere que el empático mantenga su autenticidad mientras permanece compasivamente disponible para aquellos listos para recibir sus dones. El aislamiento no sirve a nadie. Trampa 4. El atenuamiento de la luz. Más peligrosamente, Jung descubrió que algunos empáticos, a pesar de entender las dinámicas, aún elegían suprimir su autenticidad para evitar conflictos. Intelectualmente entendían la proyección,
pero emocionalmente seguían temiendo el resentimiento de los demás. Jung enfatizó: entender por qué otros atacan tu luz no elimina el dolor de ser atacado. El empático debe desarrollar genuina fortaleza interior, no solo perspicacia intelectual. Mantenimiento de la integración. Jung desarrolló prácticas continuas para mantener la expresión auténtica mientras se protege contra la proyección. Evaluación regular de qué relaciones apoyan versus agotan tus dones empáticos. Elección consciente. Sobre cuándo comprometerse empáticamente y cuándo mantener límites protectores. Conexión con otros que comparten experiencias y desafíos similares. Reconocimiento de que algunas personas quizás nunca puedan apreciar la emoción auténtica. Enfoque en servir a aquellos que pueden recibir tus dones en lugar de intentar convertir a aquellos que los resentían. Jung escribió: el empático auténtico no intenta forzar su luz sobre todos, sino asegura que su luz continúe ardiendo para aquellos que necesitan su calor. Jung entendió la psicología empática dentro del contexto de la evolución emocional colectiva, viendo a los individuos empáticos auténticos como esenciales para el avance de la humanidad hacia una expresión emocional más genuina. Jung creía que los individuos que mantienen su función del sentimiento, a pesar del ataque inconsciente, sirven como evidencia de que la vivacidad emocional es posible incluso en un mundo emocionalmente desconectado. Son pioneros emocionales, mostrando a otros el camino de regreso a sus propios corazones. El patrón histórico. Jung observó que a lo largo de la historia, los individuos empáticos han servido como puentes entre el pasado emocional de la humanidad y su futuro emocional. Preservan la sabiduría emocional durante tiempos de entumecimiento colectivo y modelan la sanación emocional cuando otros están listos para recibirla. Jung notó que lo que aparece en el individuo empático como autenticidad emocional personal, más tarde se manifiesta en lo colectivo como evolución emocional cultural. Sirven como guardianes de la llama durante las edades oscuras emocionales de la humanidad. Manifestaciones modernas. Jung creía que en la era moderna, lo que ahora llamamos empáticos podrían estar sintiendo y respondiendo a trauma emocional colectivo que necesita procesamiento consciente. Sentimiento auténtico enterrado que requiere expresión para la sanación colectiva. El costo de la supresión emocional en el bienestar individual y social. Posibilidades para una conexión humana más genuina, más allá de la interacción superficial. La necesidad de inteligencia emocional en el liderazgo y la toma de decisiones. La percepción de Jung. El individuo empático siente colectivamente lo que otros sienten individualmente pero suprimen. Sus respuestas emocionales a menudo reflejan lo que toda la cultura necesita procesar conscientemente. El servicio a través de la autenticidad. La percepción crucial de Jung fue que aquellos con dones empáticos sirven mejor a otros no atenuando su función del sentimiento para hacer a otros cómodos, sino manteniendo su autenticidad para mostrar a otros cómo se ve la vivacidad emocional. Jung entendió que los individuos empáticos sirven a la humanidad, no volviéndose emocionalmente entumecidos como todos los demás, sino permaneciendo emocionalmente vivos a pesar de todos los demás. Su autenticidad es medicina para un mundo que sufre de lo que yo llamo detención de la evolución emocional. La integración última. En el nivel más alto de desarrollo, Jung observó que los empáticos aprenden a sostener sus dones con tanto fortaleza como compasión, manteniendo su autenticidad, mientras entienden que el resentimiento de los demás
viene del dolor en lugar de la malicia. Lo que yo llamo compasión luminosa representa la capacidad de brillar su luz completamente, mientras tienen empatía por aquellos que aún no pueden tolerar ese brillo. Recuerda el patrón de Jung desde su práctica clínica. Individuos cuyas habilidades empáticas parecían magnetizar a personas que eventualmente se volverían contra ellos con hostilidad inexplicable. Después de trabajar con el método de integración de Jung, este patrón relacional podría transformarse completamente. Estos individuos aprendieron a reconocer el resentimiento dirigido hacia su autenticidad como información sobre las heridas psicológicas de otros, en lugar de evidencia de que algo estaba mal con su función del sentimiento. Encontraron su tribu, personas que celebraban en lugar de atacar sus dones empáticos. Comenzaron a usar sus habilidades para servir a aquellos que podían recibirlas, en lugar de intentar ganar aceptación de aquellos que los resentían. Más importante aún, dejaron de atenuar su autenticidad emocional para acomodar la preferencia de otros por el entumecimiento emocional. Las observaciones de Jung revelaron que estos pacientes aprendieron que su naturaleza empática no era un defecto a corregir, sino un don a proteger. Descubrieron que el problema nunca fue su vivacidad emocional, fue la desconexión emocional de los demás y su resentimiento inconsciente por lo que habían perdido dentro de sí mismos. Esto representa el descubrimiento más importante de Jung sobre la psicología empática. Aquellos que resentían tu autenticidad usualmente están llorando su propia función del sentimiento abandonada. Su hostilidad hacia tu vivacidad emocional revela su dolor por su propia verdad emocional suprimida. Tu naturaleza empática no es demasiado para este mundo. Este mundo simplemente se ha vuelto demasiado desconectado de su propio potencial emocional. No estás roto porque otros no pueden tolerar tu función del sentimiento. Ellos están heridos porque han aprendido a tolerar el entumecimiento emocional. La pregunta no es si la gente resentirá tu autenticidad. La pregunta es si protegerás tu función del sentimiento, mientras tienes compasión por aquellos que han perdido la suya. El método de integración de Jung ofrece un camino desde la victimización inconsciente al servicio consciente, desde esconder tus dones hasta compartirlos sabiamente, desde suprimir tu autenticidad hasta dejar que brille para aquellos que necesitan su calor. Naciste para estar empáticamente vivo, no para atenuarte para aquellos que prefieren la desconexión emocional, sino para modelar la autenticidad emocional para aquellos listos para reclamar su propia función del sentimiento enterrada. El mundo necesita tu luz, pero la necesita ardiendo brillantemente en lugar de escondida bajo el celemín de la proyección inconsciente de otros. Tu empatía no es tu debilidad. La incapacidad de otros para tolerar la emoción auténtica es su herida no sanada proyectada sobre tu fuerza. Aprende los principios de integración de Jung y te conviertes en exactamente lo que él creía que los individuos empáticos estaban destinados a ser: puentes entre el pasado emocional de la humanidad y su futuro emocional. Guardianes del sentimiento auténtico en un mundo que ha olvidado cómo sentir. Sanadores que mantienen su propia totalidad mientras ayudan a otros a recordar la suya. El descubrimiento más importante de Jung no fue que la gente resentía la autenticidad de los empáticos. Es que este resentimiento revela el dolor inconsciente de la humanidad por su propia verdad emocional perdida. Tu luz no necesita atenuarse. Su capacidad para apreciar la autenticidad necesita iluminarse.
No eres demasiado para nadie. Las personas correctas celebrarán tus dones empáticos, mientras que las personas equivocadas se revelarán a sí mismas a través de su resentimiento hacia lo que ya no pueden acceder dentro de sí mismos. Si te reconoces en la descripción de Jung de un empático que atrae resentimiento inconsciente, eres parte de un grupo raro que Jung creía esencial para la evolución emocional de la humanidad. Comparte en los comentarios qué tipo de resentimiento de la luz has experimentado. Tu viaje hacia la autopreservación auténtica se conecta con otros caminando el mismo camino. Suscríbete para más percepciones sobre los descubrimientos de Jung acerca de la psicología empática y la autenticidad emocional. Si estás listo para explorar más de las percepciones de Jung sobre las dinámicas psicológicas que enfrentan los empáticos, mira mi video, El día en que el empático estalla, el caso más aterrador de Carl Jung, donde revelo cómo los empáticos se transforman de absorbedores emocionales en seres psicológicamente soberanos, que ya no pueden ser manipulados o quebrantados por otros. Gracias por ver. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,